Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de comenzar el vídeo, vamos a encomendarnos a la patrona de este canal, que es la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este vídeo os voy a presentar 3 argumentos bíblicos a favor de la autoridad de la Iglesia. Cuando me refiero a la Iglesia, me refiero a la única que creó Cristo, que es la Iglesia Católica. Vamos a ver. Mateo 16, versículos 18 al 19, dice: Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, versículos 18 y 19. En primer lugar, en la Biblia existe algo llamado la Iglesia y que fue establecida por el mismo Jesucristo como su propia Iglesia. No muchas, sino una sola. En segundo lugar, a San Pedro y a los demás apóstoles, de quienes los obispos y sacerdotes son sucesores, se le dio el poder de atar y desatar, términos rabínicos judíos para referirse a la penitencia, atar, y al perdón otorgado por un representante de Dios, desatar. Estas decisiones correspondían a los decretos o la voluntad del cielo mismo, es decir, Dios. Por lo tanto, tal poder es indicativo de una visión firme de la autoridad de la Iglesia. Por último, destaca en estos versículos que hemos leído el concepto de que el poder del infierno no puede prevalecer contra la Iglesia. Esto significa que la Iglesia, no solo los cristianos individuales, sino toda la entidad colectiva, la Iglesia, siempre saldrá victoriosa en sus batallas espirituales. Leemos otro versículo. En Hechos 16:4. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Hechos 16:4. Al pasar los apóstoles por las ciudades, comunicaban las decisiones suyas de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Este versículo de 16, versículo 4 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, suele pasarse por alto en los debates sobre la autoridad entre los protestantes. San Pablo no se limitó a repartir Biblias ni a predicar el Evangelio únicamente en sus viajes evangélicos. También proclamó una decisión autorizada de la Iglesia, tomada en el Concilio de Jerusalén, que se describe, este Concilio de Jerusalén, el primero, se describe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del versículo 1 al 30. Lo que allí ocurrió en el Concilio de Jerusalén no fue la sola Escritura o la sola Biblia, o cristianos individuales y el Espíritu Santo independientes de otros cristianos,
sino claramente una autoridad eclesial potente, fuerte. Los apóstoles y ancianos, que se citan en Hechos 15:6, que representaban a toda la Iglesia, esos apóstoles y ancianos representaban a toda la Iglesia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, como se describe en Hechos 15:22. Se reunieron de manera muy similar a como los obispos de nuestro tiempo se reunieron en el Concilio Vaticano II. Exactamente igual que en el Concilio de Jerusalén, se reunieron exactamente igual que en cualquier otro concilio de la Iglesia, por ejemplo, en el último Concilio Vaticano II. La cuestión principal que trataron en aquel concilio de Jerusalén fue si los cristianos gentiles conversos debían circuncidarse y observar toda la ley judía. La Iglesia en su concilio decidió, en el concilio de Jerusalén, que está en los Hechos de los Apóstoles, decidió que no era necesario. Y los participantes proclamaron con confianza: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso está escrito. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo guió el proceso del concilio, como sigue guiando los procesos de todos los concilios de la Iglesia. Como se dice en Juan 16:13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. San Pablo salió entonces y proclamó lo que el concilio de Jerusalén, incluido él mismo, había decidido, para que se cumpliera como decreto vinculante, obligatorio. Si eso no es autoridad de la Iglesia, es difícil imaginar qué es autoridad de la Iglesia. Si Dios aprobó tales decisiones, el Espíritu Santo, de toda la Iglesia en la Iglesia primitiva, ¿por qué no también hoy? ¿Por qué eso cesaría? No tiene sentido argumentar que todo eso desapareció y que nos dejaron a nuestra suerte como simples individuos aislados. Vamos a leer otro versículo, Primera de Timoteo 3, versículos 14 al 15. Aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La verdad. La Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La verdad es verdad, no puede ser error, por su propia esencia y definición. ¿Cómo puede el fundamento, pilar o baluarte o base de la verdad ser algo menos que la verdad total, ya que la verdad en sí no contiene falsedades, mentiras o errores? No puede, es imposible, como una cuestión directa de lógica y simple observación. Un arroyo no puede elevarse por encima de su fuente, columna y fundamento de la verdad. La Iglesia, recordemos que de la Iglesia viene la Escritura. Fue antes la Iglesia que la Escritura. La base de un rascacielos, por poner otro ejemplo, tiene que soportar el peso que tiene encima. No puede ser más débil que lo que está construido sobre ella. Es lo que soporta todo. Por lo tanto, debemos concluir que si la Iglesia es el fundamento de la verdad, como se dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15,
Si la Iglesia es el fundamento de la verdad, la Iglesia debe ser infalible, ya que la verdad es infalible. Y el fundamento no puede ser menos grande o fuerte que el que se construye sobre ella. La verdad no puede construirse sobre ningún grado de error, porque eso haría que el fundamento, el cimiento, fuera más débil que la superestructura que está sobre ella y se vendría todo abajo. En consecuencia, hemos dado 3 pasajes bíblicos, recordemos, Mateo 16, 18, 19, repito, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Se está dirigiendo a San Pedro. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Segundo pasaje bíblico. Hechos 16, 4. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen todos. Tercer pasaje bíblico que hemos citado. Primera de Timoteo 3, versículos 14 al 15, incluido. Aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Dados estos 3 pasajes bíblicos citados, y muchos otros que se podría citar, la regla de fe católica del trípode de 3 patas, Biblia, magisterio y tradición, puede definirse de la siguiente manera. En la visión bíblica y católica histórica, la Biblia inspirada e infalible es interpretada por una iglesia infalible y divinamente guiada, que a su vez interpreta y formula infaliblemente la verdadera tradición doctrinal apostólica. Repito, en la visión bíblica y católica histórica, la Biblia inspirada e infalible es interpretada por una iglesia infalible, como hemos visto, y divinamente guiada, como hemos visto, que a su vez interpreta y formula infaliblemente la verdadera tradición doctrinal apostólica. Hemos visto en este vídeo un versículo fundamental, que es la institución a través de San Pedro de la Iglesia de Cristo, o sea, que la edifica sobre un cimiento que es San Pedro, que será el primer papa. Sobre ese primer papa, San Pedro, sobre ese cimiento edifica la Iglesia Cristo. Cuando dice mi iglesia, se refiere a la iglesia de Cristo, que ningún poder, ni siquiera del infierno, podrá derrotar. Y lo que ate esa iglesia quedará atado en los cielos. Lo que decida esa iglesia quedará decidido en los cielos. Y lo que desate esa iglesia quedará desatado en los cielos. Mediante el segundo versículo de Hechos 16:4, que se refiere al concilio de Jerusalén, que abarca todo 30 versículos del capítulo 15, del 1 al 30, se decide en esa iglesia instituida por Cristo, a través de San Pedro como Papa y sus apóstoles, se decide algo que vale para todos los cristianos, los creyentes. En ese caso era la cuestión de la circuncisión, si deberían circuncidarse los gentiles. Decidieron que no,
Pero decidieron, como se dice en Juan 16:13, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ese nosotros se refiere a la Iglesia. El Espíritu Santo siempre guía a la Iglesia. Por último, hemos visto en primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15, que el apóstol San Pablo se está refiriendo a Timoteo, que dice: aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Pues lo dice el propio San Pablo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad que a su vez Jesucristo había fundamentado en San Pedro como primer papa y sus apóstoles. Esa columna y ese fundamento tiene que ser infalible. De esa columna y de ese fundamento, que es la iglesia, fundada sobre San Pedro, sale la verdad, porque está guiada por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, como acabamos de ver. Bueno, pues estos tres argumentos bíblicos, hay muchos más, demuestran la autoridad de la Iglesia basada en Cristo, que el mismo Cristo la fundamenta en San Pedro, en los apóstoles, que ya toman decisiones autoritativas desde el primer concilio de Jerusalén y que después se van pasando, ya hablaremos en otro vídeo, por la sucesión apostólica, porque claro, si mueren los primeros apóstoles y se acaba la autoridad de la Iglesia, eso sería ridículo, no sería propio de Dios. Tiene que continuar esa autoridad hasta nosotros a través de la sucesión apostólica. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sencillo, con tres argumentos bíblicos a favor, insisto, de la autoridad de la Iglesia única, creada por Cristo, por el mismo Cristo. La autoridad, por supuesto, viene de Dios, pero Dios la delega. El mismo Cristo la delega, en este caso, a San Pedro, como se dice en Mateo 16, 18 y 19, y a los apóstoles. Esa autoridad ya se ejerce desde el primer concilio, y esa autoridad le recuerda a Timoteo San Pablo que está basada es columna y fundamento de la verdad. La verdad. Y la verdad no es otra que la verdad de Dios. Por lo tanto, la Iglesia de Dios, a través de los siglos, sigue siendo columna y fundamento de la verdad. La Iglesia de Dios, la única, la católica, no otras iglesias, porque Cristo no fundó nada más que una iglesia. Las miles y miles que hay ahora no las fundó Cristo, las fundaron hombres, Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, pero hombres. El que fundó quien sea, pero son hombres, no Dios, que es el que funda la única iglesia verdadera. Bueno, pues si os ha gustado, darle al me gusta y hacer comentarios, lo que queráis, pero aquí en estos tres versículos me parece que está bien claro la autoridad de la Iglesia católica, la única, porque no era una, cuando estamos en el siglo I y está hablando los apóstoles, y no está hablando ni Lutero, ni Calvino, estamos en el siglo I. Por lo tanto, esa iglesia es católica, la única. No es la luterana, ni la evangélica, ni la presbiteriana, ni la calvinista, es la católica. Pues en ese siglo no existía ni Lutero, ni Calvino, ni los demás fundadores del resto de denominaciones cristianas. ¿Vale? Bueno, pues con estos tres versículos sencillos, espero que os quede claro la autoridad. Haré más vídeos sobre la autoridad de la Iglesia,
Pero bueno, yo creo que esto aquí está bastante bien claro. Pues lo dicho, si os ha gustado, darle al me gusta, difundirlo para que este canal vaya creciendo poco a poco. Este canal es fundamentalmente apologético y la apologética va dirigida en primer lugar a nosotros, los católicos, para formarnos. Y con esa formación, como tiene que ser un río, no un estanque que se quede en nosotros, porque si no el agua se pudre, tiene que fluir. ¿A quién? En primer lugar a los hermanos separados, por ejemplo, los protestantes, pero también a los ateos, agnósticos. Aquí en este canal hay diferentes vídeos. Uno para este en concreto, pues va dirigido a los hermanos separados, pero hay vídeos para ateos, para agnósticos, para cristianos, para otras religiones, en fin, para los que queráis. Bueno, pues sin más, que Dios os bendiga.